Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer este plato decorativo en forma de Catrina del Día de los Muertos con arcilla polimérica. Lo puedes utilizar como bandejita para colocar cosas dentro o colgarlo en la pared para decorar. Los materiales que vamos a necesitar son láminas de arcilla polimérica en blanco, negro y colores variados que he realizado al número 3 de la laminadora. Tienen que tener todas el mismo grosor. Cortadores de diferentes formas para hacer las partes de la Catrina. Importante tener cortadores en forma de flores y de hojas. La plantilla que puedes descargar en el enlace a mi blog que tienes en la caja de descripción del vídeo. Yo la imprimí 2 veces, una para recortar y otra para tener como referencia. Comienza recortando el contorno de la calavera. Pega la lámina blanca sobre la superficie de trabajo y pásale un papel por encima para alisar las imperfecciones. Coloca la plantilla sobre la lámina y presiona para que se pegue bien. Y ahora sigue el contorno con un bisturí para cortar la forma en la arcilla blanca. Con ayuda de los dedos y de la cuchilla, alisa bien los bordes. Ahora vuelve a colocar la plantilla a la que, como ves, le hemos cortado los ojos para ver más o menos la colocación de los ojos. Como ves, mi cortador es un poquito más grande, pero no importa. Marca un poco la posición de los ojos presionando ligeramente con el cortador. Y ahora, para hacer la decoración alrededor de los ojos, utiliza un cortador en forma de hoja. En este caso sí hay que ir cortando todo alrededor. Levanta las formas. Y corta estos picos que han sobrado aquí. Y ahora con el mismo cortador, corta varias hojas en color amarillo o el color que prefieras para encajarlas en los huecos. Y ahora sí, corta completamente la forma del ojo con este cortador ovalado y retira el interior. Corta esta misma forma ovalada en una lámina de color negro. Recuerda que estamos usándolas todas del mismo grosor, en este caso del número 3 de la laminadora, que es un grosor medio, y rellena el hueco con esta forma. Para integrar bien las piezas, coloca un papel de horno por encima y frota con el dedo para eliminar las uniones.
También te recomiendo bruñir con una tarjeta. En este caso yo estoy usando un trozo de polipropileno, pero puedes utilizar una tarjeta de crédito vieja para frotar haciendo movimientos en círculo hasta que notes al tacto que se han eliminado todas las uniones. Repite con el otro ojo y a continuación realiza todas las partes de la Catrina con los diferentes cortadores. Por ejemplo, en forma de corazón para la nariz. El procedimiento siempre será el mismo. Primero realizas el corte, luego rellenas con una pieza del color que sea y a continuación con papel de horno bruñe primero con el dedo y después con la tarjeta hasta eliminar completamente la unión, sin presionar en exceso para no deformar los motivos. Para los labios, como no tenemos un cortador con esta forma, lo que hacemos es realizarlo mediante la plantilla. Cortando el contorno con un bisturí. Utilizamos el negativo para cortar la lámina blanca y el positivo para recortar los labios en rojo. Para los ojos debes proceder de la misma manera, pero irás cortando parte por parte con los cortadores circulares de distinto tamaño. Y no olvides bruñir en cada parte del proceso. Es importante realizar primero las piezas que quedan por detrás y luego las que quedan por delante. Por ejemplo, en el caso de las hojas, debería haberlas hecho antes porque quedan por detrás de las flores, pero lo olvidé.
Por lo tanto, tuve que hacerlas con unas láminas muy finitas e irlas adaptando a la forma de las flores. De esta manera lo puedes solucionar, pero es un poquito más complicado. Para los pendientes realiza 2 círculos en color blanco y aplica polvos de mica de color dorado. Con ayuda de la plantilla podrás cortar la forma para encajarlo en la calavera. Ten mucho cuidado al bruñir, ya que se mancha la parte blanca con los polvos de mica, pero esto lo podrás retocar con ayuda de un pincel posteriormente. Con unos churritos muy finos de arcilla negra, realiza las pestañas. Tienen que ser muy finitos para que al presionarlos e integrarlos en el resto de arcilla no queden excesivamente gruesas. Bruñe con ayuda del papel de horno y la tarjeta de la misma manera que el resto. Y para las cejas utiliza unos churros un poquito más gruesos. Ten en cuenta que esta Catrina imita a Frida Kahlo, con lo cual las cejas son bastante gruesas. Para hacer el pelo vamos a utilizar una lámina de color gris y una lámina de color negro. Coloca la lámina gris sobre la negra y aplana un poco con el rodillo el inicio, por donde comenzarás a enrollar en forma de espiral. Haz rodar la murrina sobre la superficie de trabajo para redondearla e integrar bien los dos colores. Corta los extremos que han quedado irregulares y a continuación comienza a cortar rodajas de esta murrina. Corta más o menos del mismo grosor, pero tampoco es necesario que sea muy preciso, ya que las vamos a pasar por el grosor número 3 de la laminadora.
Y ahora con un cortador circular, vete cortando círculos de estas espirales. Y con ello formarás el pelo. De momento no los vamos a pegar a la Catrina, simplemente los estamos colocando al lado, encajando unos círculos con otros. Bruñe con el papel de horno y la tarjeta como siempre. Y ahora con ayuda de la plantilla, corta la forma del lateral para que quede bien encajado en la cara. Y ahora coloca un papel de horno sobre toda la cara y bruñe por última vez con la tarjeta para terminar de eliminar todas las uniones entre las piezas. También puede frotar levemente con un rodillo, evitando presionar mucho para que no se deforme. Con polvos de mica vamos a darle los últimos toques a los labios, a los ojos y a las flores grandes. El brillo que le dan estos polvos de mica de la marca Cernit a los ojos es espectacular. Después del horneado, destacan muchísimo. Y en las flores damos también toques con polvos de mica y polvos pastel. Para la parte trasera vamos a texturizar una lámina negra, también del grosor número 3. Para texturizarla utilizamos una esponja. Y ahora colocamos la Catrina boca abajo, aunque no lo parezca, está boca abajo. Y le pegamos la lámina texturizada con la textura hacia afuera. Con ayuda del bisturí, corta todo el contorno. Aunque parezca que lo estoy haciendo bastante rápido, el vídeo está bastante acelerado. Hay que ir despacio y con mucho cuidado. Y para hornear, colócalo sobre un bol de un material que se pueda meter en el horno, como por ejemplo este de metal, para que coja la forma. Y hornea a la temperatura y el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estés utilizando. Una vez horneado, retíralo del molde y déjalo enfriar.
Y para darle brillo yo voy a utilizar esta resina ultravioleta. No es la resina que suelo utilizar, pero en este caso, al ser más densa, se puede aplicar con pincel y evita que resbale hacia el centro del plato. Esto no lo podríamos hacer, por ejemplo, con una resina de 2 componentes de la que seca al aire, ya que como tarda más en cerrar, probablemente iría resbalando y se quedaría toda en el centro del plato. Una vez tengas cubierta toda la superficie del plato, colócala bajo la luz ultravioleta para que se cure la resina. Es importante dejarla entre 20 y 30 minutos. Y así es como queda terminado el plato de Catrina Frida Kahlo para el Día de los Muertos. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.